capítulo 3. Continuamos con los versos que iniciamos el domingo pasado. Recuerden el tema, cuidado con la dureza. Cuidado con la dureza. El domingo pasado hablamos ya acerca de que la dureza es un problema en el que nosotros los creyentes podemos estar involucrados. No es un problema ajeno al verdadero creyente. Ya hablamos algo sobre esto. El creyente, el verdadero creyente puede correr el riesgo, puede caer en el peligro de la dureza, en el pecado de la dureza de corazón. Regresamos a la carta de Pablo a los Hebreos en el capítulo 3, en el versículo 8 hasta el verso 12. Les recuerdo la lectura. Si ustedes están ahí, por favor, siga con su vista la lectura. No endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años, por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de ustedes un corazón malo de incredulidad como para apartarse del Dios vivo. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Continuando con este tema entonces de la dureza de corazón, lo que hace el escritor de nuestra carta, el escritor de la carta a los Hebreos, es pasar de una advertencia, de un peligro posible, de un peligro real, que estaba corriendo la iglesia del primer siglo, a un ejemplo de algo que ya había sucedido en el pueblo de Dios. Es decir, el apóstol, el escritor de esta carta no estaba hablando de algo imposible. Si nos lleva a un ejemplo, es porque nos está mostrando que ya había sucedido en la historia del pueblo de Dios, ya había un precedente, ya había un momento en que el pueblo había caído en tal actitud de dureza que habían sido colocados bajo el juicio de Dios. Entonces la advertencia no es sin sentido, no solamente es una advertencia que se da por si hay acaso una probabilidad, una posibilidad, pero que tal vez no sea el caso, tal vez ellos no corran el riesgo de caer en la dureza de corazón. Se da esta advertencia porque sí se corre el riesgo de que la iglesia, de que el pueblo del Señor caiga en el problema de la dureza. Les decía el domingo pasado, tenemos que regresar a Éxodo y particularmente Números capítulo 12, 13, 14 para entender un poco lo que está, la cita que está haciendo el escritor de la carta. En el verso 8, la última parte del verso 8, el escritor dice, como en la rebelión en el día de la tentación en el desierto. ¿En qué actitud pueden, o a qué se refiere el escritor de la carta con la dureza de corazón? ¿A qué se refiere el escritor de la carta con estar endurecidos, con ser obstinados? Dice, acuérdense lo que hizo Israel en el desierto cuando provocaron al Señor, cuando lo tentaron. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasó en el desierto? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué sucedió en esa ocasión? Bien, vayan conmigo a Éxodo capítulo 17 y verso 1. Éxodo capítulo 17, verso 1. Aquí Israel ha salido ya de Egipto, van hacia la tierra prometida, y cuando ellos acampan en un lugar llamado Refidim, se encuentran con que en ese lugar no hay agua. Miren lo que dice el texto. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? ¿Qué dicen los versículos que continúan? ¿Qué hicieron? Se alejaron, se quejaron, renegaron en contra del Señor. Ahora, quiero que se detenga ahí. Ellos acaban de salir de Egipto, pero ¿qué es lo que sucedió en Egipto? ¿Será que ellos por su propia fuerza, por su propia capacidad vencieron al faraón y a todo su ejército y ellos entonces se liberaron? No. Si usted regresa al libro de Éxodo,
Se va a dar cuenta de la lucha que protagonizó Faraón en contra de Yahvé, el Dios del pacto. Y usted se va a dar cuenta que entre los primeros actos milagrosos que Dios hace por medio de Moisés tiene que ver con el agua. Dios mostrándose Señor del agua. Del agua ebulló una plaga de ranas. El agua se convirtió en sangre. Es decir, Dios estaba demostrando el poder que tenía sobre el agua. Ahora, Israel es liberado. Detrás de ellos viene Faraón con su ejército y delante de ellos está el Mar Rojo. ¿Qué es lo que va a suceder con ellos? Ya Dios ha demostrado que tiene capacidad o que tiene autoridad, que tiene poder sobre el agua. Le repito, del agua bullieron plagas que lastimaron a Egipto. El agua se convirtió en sangre. Ahora está un mar impetuoso que parece frustrar, que parece obstruir el propósito que Dios tiene para el pueblo. Pero Dios le dice a Moisés, levanta la vara que te di, y golpea las aguas. Y comenzó a correr un fuerte viento que comenzó a abrir poco a poco camino en medio del mar, hasta el punto en que hubo dos paredes y en medio el camino sobre el cual el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, cruzó hacia el otro lado. Y cuando el ejército del faraón comenzó a cruzar en medio de las paredes de agua, las paredes cayeron sobre Faraón y su ejército, sepultando por completo a los enemigos del Señor. Ahora llegan al desierto de Sin y acampan en un lugar llamado Refidim. ¿Y qué pasa aquí? No hay agua. Y lo que comienzan a pensar ellos, si usted lee con atención el texto, es: nos sacó Dios para matarnos en Egipto. Para esto nos trajo hasta acá, para morir de sed. Nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí teníamos todo, teníamos sed y teníamos agua para beber, ahí teníamos hambre y teníamos alimento para comer. Ellos comienzan a quejarse, ellos comienzan a dudar de la bondad del Señor. Observe, porque la dureza de corazón comienza con dudar de la bondad de Dios. Es decir, Dios en realidad no es bueno. Nos sacó de la esclavitud de Egipto para matarnos en un lugar donde no hay absolutamente nadie que pueda ayudarnos. Dios es malo. La dureza de corazón comienza con dudar de la bondad de Dios. Y si usted regresa, esto no es nuevo. Lo que hace la serpiente cuando pone a prueba a Eva es precisamente que Eva dude de la bondad del Señor. Con que Dios te ha dicho no puedes comer de ninguno de los frutos que hay en el huerto. Con que Dios te ha dicho eso, ¿no te parece que Dios es increíblemente malo? Poniéndote en un lugar donde abunda de todo, y después de que tus ojos ven toda esta abundancia, Él te dice no puedes comer de nada de lo que hay en este huerto. Ahora Eva le replica: no, el Señor no nos dijo eso. El Señor nos dijo del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Pero lo que estaba haciendo la serpiente es que Eva dudara de la bondad de Dios. Y el corazón de Eva comenzó a endurecerse, comenzó a obstinarse, comenzó a apartarse de Dios. Ahora, hermanos, no se olvide, estamos hablando de personas que son creyentes, de personas que son que creen en el Señor, y no podemos pasar por alto esto, que cuando se hace esta advertencia, entonces se está haciendo una advertencia a personas que han sido llamadas, como en el Salmo 95, pueblo de su prado y ovejas de su mano, y como en la carta a los hebreos han sido llamadas también hermanos santos. Este pueblo que es considerado pueblo de su prado, oveja de su mano, que son llamados hermanos santos, corren el riesgo de dudar de la bondad y de la misericordia de Dios. Corren el peligro, el riesgo de dudar de la bondad y la misericordia de Dios. Vamos a ver con un poco de detalle la provocación. ¿Qué es lo que sucede en el desierto? Hay algunos textos que nos hablan de ese momento. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 26, capítulo 17, verso 1 al 7, y Números 14, 1 al 4.
Miren estos versículos lo que el Señor le dice a los israelitas: si oyes diligentemente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esto después de la prueba que ellos pasan en el desierto, donde no hallaron agua, y que lo encontramos en el verso 22, donde se encuentran con las aguas amargas de Mara. Luego en el capítulo 17 ya tienen esa experiencia. Las aguas amargas de Mara son transformadas por el Señor en aguas dulces que pueden ser bebidas por ellos. En el verso 24 del capítulo 15, ellos murmuraron contra Moisés: ¿Qué vamos a beber? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tienen un precedente. Capítulo 17. Nuevamente se encuentran con el problema del agua. Están en Refidim. Ahí no hay agua, y en el versículo 2 ellos comienzan a pelear con Moisés y comienzan a provocar al Señor. En el versículo 3 dice el texto: así pues el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Ahí ellos están dudando de la fidelidad de Dios. Ahora vamos a Números, capítulo 14, versículos 1 al 4. Entonces toda la asamblea levantó su voz y clamó el pueblo llorando aquella noche, y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la asamblea les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Para qué nos trae el Señor a esta tierra? ¿Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Tan incrédulos fueron que incluso estaban ya preparando a un caudillo para que los regresara a Egipto. Ahora aquí tenemos el trasfondo de Hebreos capítulo 3 del versículo 8 hasta el versículo 12. Aquí tenemos lo que el Señor llama a través del salmista la provocación o la tentación, donde me provocaron, dice el Salmo. ¿Qué sucede en el desierto? Bueno, ahí tenemos el contexto. Vamos a la siguiente imagen. Luego tenemos el viaje por el desierto, y mire lo que tenemos ahí. Dice: esto era parte del viaje hacia la tierra que Dios juró a Abraham en Génesis capítulo 15 y del verso 16 y siguientes. El Señor juró a Abraham que la cuarta generación entraría a la tierra. Las dificultades del camino eran una prueba de fe en las promesas de Dios dadas en el pacto. La falta de agua fue una oportunidad para esperar en el Dios del pacto. Las carencias de la vida están ahí para poner a prueba nuestra confianza en el Señor. Si el Señor no te dejó morir en la condenación del pecado, si te libró de la muerte y la esclavitud, no se olvidará de ti ahora que Él te ha redimido. Yo quiero que usted piense en esto. El viaje que comienza Israel 400 años después del pacto que Dios hace con Abraham había sido ya anticipado por Dios. Dios le había dicho a Abraham: tú estás en esta tierra, pero ten por cierto que tu descendencia no ocupará esta tierra hasta que pasen todos estos años. Ellos serán errantes y algún tiempo vivirán como esclavos, pero yo castigaré a la nación que los va a esclavizar y les voy a dar libertad y los voy a introducir a la tierra. Dios ya había prometido que los iba a introducir a la tierra. Ahora, desde que se da el pacto hasta que Moisés va a Egipto para liberar al pueblo, todo lo que Dios ha hecho se había cumplido al pie de la letra. ¿Por qué el pueblo era tan desconfiado? ¿Por qué el pueblo era un pueblo tan desconfiado? Ahora, quiero que usted note la actitud de este pueblo. Ellos están sin agua,
Ellos pasan un tiempo también o pasan por la experiencia de no tener comida. El Señor les manda maná, se enfrentan a las aguas amargas, se enfrentan a la ausencia total del agua, y en cada uno de estos eventos ellos están quejándose de Dios. Finalmente llegan a las cerca de la tierra que Dios había jurado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Mandan a 2 espías, y cuando los espías regresan, solamente 2 dicen: es posible que conquistemos esa tierra porque el Señor está con nosotros. Los demás, como siempre, están quejándose. Ahí hay hombres enormes, nosotros parecemos langostas en comparación de la estatura de ellos. Son tan grandes que llegan hasta el cielo mismo, y nosotros tan pequeños que parecemos hormigas, pequeñas langostas que vamos a ser aplastados bajo sus pies. Esta gente estaba dudando no solamente... el problema no es que dudaran de su capacidad. Tal vez estos enemigos a los que tenían que enfrentar eran demasiado grandes y poderosos. El problema no es que dudaran de su capacidad. Estaban dudando no solamente de Moisés, estaban dudando de que Dios fuera fiel en las cosas que le había prometido a Abraham. Este ejemplo es el que nosotros encontramos en la carta a los Hebreos. Es la misma situación. Un pueblo que está dudando de la fidelidad de Dios. Ahora, creo que ahí ya empezamos a notar algunas similitudes con la vida cristiana. Comenzamos a ver ya que el creyente, cuando no está saturado de la palabra de Dios, generalmente es una persona quejumbrosa, que siempre va a estar quejándose de sus circunstancias, de sus problemas, de sus necesidades, de sus luchas, de sus adversidades. Va a estar constantemente quejándose. El creyente que no conoce a su Dios o que no está confiado en el Señor, siempre va a tener una razón de queja, aun cuando ha visto que el Señor siempre ha sido fiel con él. Aun cuando ha visto la fidelidad del Señor, el creyente siempre va a estar quejándose. El creyente que ha dejado de ser suavizado por la Escritura comienza a dudar de la bondad del Señor. El diccionario de idiomas bíblicos dice que dureza significa someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. La palabra no dureza. La palabra prueba significa someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. En otras palabras, los israelitas estaban probando a Dios en este sentido. ¿Realmente eres bondadoso? ¿O cuáles son tus verdaderas intenciones con nosotros? ¿Realmente eres bueno? ¿O qué es lo que realmente quieres de nosotros? Y ellos comenzaron a decir: Dios no es realmente bueno. Nos sacó de Egipto para morir de sed en este desierto. Nos sacó de Egipto para ser asesinados por esos gigantes. Nos sacó de Egipto para aquí acabar con todo lo que nosotros tenemos. El creyente que ha dejado de ser suavizado por la Escritura es una persona que comienza a experimentar dureza en su corazón, y tú sabrás si hay dureza en tu corazón por la actitud con la que vives tu vida día a día. Si día a día eres una persona que está quejándose de lo que te pasa, a pesar de que tienes ya un largo historial de la intervención de Dios en tu vida, como le decía o como leía hace rato, si Dios no te dejó morir en la condenación del pecado, cuando eras su enemigo, cuando estabas muerto en sus delitos y pecados, piensas que este Dios bondadoso que te rescató de la condenación cuando no merecías ser rescatado, de repente te va a abandonar ahora que te ha reconciliado consigo mismo a través de la fe, del sacrificio de Jesucristo. ¿Piensas que te va a abandonar ahora? Pero la incredulidad de nuestro corazón se hace evidente cuando pasamos por alto esas verdades y dejamos de recordar que sí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que sí, estábamos bajo la condenación, que éramos necios, rebeldes, ignorantes, que no conocíamos a Dios, que estábamos ciegos a la verdad, pero Él nos salva de pura gracia, nos salva en una expresión enorme de su amor, de su misericordia, nos redime, y entonces comenzamos a vivir la vida cristiana y comenzamos a tener miedo. ¿Quién sabe si Dios realmente me guarda en esta pandemia? A mí se me hace que me voy a morir, yo, mis hijos,
hijos, voy a estar hospitalizado, me va a ir mal, se va a acabar mi dinero, no tengo ahorros, pero me va a ir muy mal porque quién sabe si Dios me vaya a guardar, quién sabe si Dios vaya a sacarme adelante en esta crisis económica. Seguramente voy a perder mi casa, voy a perder mi trabajo, voy a perder mis bienes, porque quién sabe si Dios vaya a hacer algo por mí. Comenzamos a dudar de ese Dios bondadoso que fue tan bondadoso cuando no merecíamos recibir absolutamente nada de su gracia y de su misericordia, y ahora que Él nos ha reconciliado con Él, dudamos de que Él realmente sea bondadoso con nosotros. El creyente debe conocer su actitud, debe conocer cuál es su actitud hacia ese Dios que lo ha llamado. Por eso esta advertencia desde el versículo 8 hasta el versículo 11 se nos advierte constantemente del peligro al que nos exponemos cada uno de nosotros como creyentes si no permitimos que la Escritura suavice nuestro corazón, si no permitimos que la Escritura moldee nuestra mente, moldee nuestro pensamiento. Tu entendimiento, tu mente, tu corazón va endureciéndose al grado que caes en la incredulidad, en la queja, en la depresión, en la amargura, en la insatisfacción, porque tu corazón simplemente se alejó del Señor. Note usted esto. Si usted puede, leer en casa con tranquilidad Éxodo capítulo 15 hasta el capítulo 17. Porque el pueblo había acabado de beber esa agua que hace unos momentos atrás era amarga, insoportable. Ahora habían bebido un agua dulce. Avanzan, el texto no nos dice cuánto tiempo les llevó recorrer de un lugar a otro. Encuentran 12 fuentes de aguas. Siguen su camino. El Señor ya les ha dicho: yo estoy con ustedes. Si ustedes obedecen, verán mi gracia, verán mi bondad. Llegan a 12 fuentes de aguas donde es un recordatorio: ahí voy a estar para suplir sus necesidades. Dejan ese lugar, llegan a Refidim y comienzan a quejarse del Señor. ¿Cuál es tu actitud cuando te enfrentas a un problema, a una crisis económica, de salud, de familia? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Un recordatorio de ya pasé por esto y Dios me sacó adelante? ¿Comienzas a recordar ya viví una situación igual hace tiempo y el Señor me sacó adelante? ¿O comienzas y ahora qué voy a hacer? Ahora me va a ir mal. ¿Qué es lo que comienzas? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando enfrentas una crisis? Honestamente, lo primero que viene a mi mente cuando estoy en una crisis es el panorama negro que me espera. Es decir, mi mente comienza a imaginar: es posible que suceda esto y que suceda esto. Pero como sé que yo soy responsable de la actitud de mi corazón, decido no dejarme llevar por lo que mi mente está pensando y regreso a la palabra de Dios para recordar lo que Él ya ha hecho en favor mío y terminar diciendo: si Dios ya hizo en el pasado algo tan grande como rescatarme del pecado y sostenerme hasta ahora, sé que en estos momentos Él también me va a sacar adelante porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero lo que naturalmente viene a mi mente, lo que viene de forma natural a mi mente es el panorama gris que se avecina cuando me encuentro en esa situación difícil, económica o de salud. Lo primero que viene a mi mente es lo difícil que va a ser para mí salir de esa situación. Y si no hago algo por detener ese pensamiento que está ahí punzando en mi mente, que está ahí palpitando en mi mente, si no hago algo por detener ese pensamiento, le aseguro que como ellos, mi corazón comienza a endurecerse. Y la incredulidad comienza a ser algo natural en mi vida. ¿Y cómo sé que soy incrédulo? ¿Cómo sabemos que una persona es incrédula? Por lo quejumbroso que es. Tú te das cuenta, y esto no es para que usted ande viendo, voy a platicar con el hermano fulano para ver cómo anda su condición espiritual. No, platica contigo mismo. Habla contigo mismo.
Porque le aseguro que si usted no usa correctamente la palabra del Señor, usted va a andar diciendo, tú eres ese tipo de persona que ya está bien endurecido, te quejas y te quejas. Y no sabe honestamente cuántas veces he hablado con cristianos que lo único que escucho de ellos son quejas, 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 como si el Señor nunca hubiera hecho nada por ellos. Como si el Señor nunca hubiera hecho nada por sus vidas. Ahora, porque yo entiendo la naturaleza humana, porque mi naturaleza es humana, tengo que ser paciente con ellos porque yo estoy en el mismo riesgo. No sé si me está entendiendo. Es decir, si yo comienzo a quejarme, es que estos hermanos siempre se están queja y queja y queja. Yo mismo estoy dudando de la bondad del Señor. Estoy diciendo algo como, Dios no puede cambiar sus corazones. Pero Dios es bondadoso. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y observe lo que dice la Escritura citando al Salmo 95 y llevándonos de vuelta a Éxodo, a Números, donde me tentaron vuestros padres poniéndome a prueba. Es decir, sus padres, los padres de ustedes eran tan necios, tan rebeldes, que me pusieron a prueba para ver si yo realmente era bondadoso con ellos, pasando por alto toda la bondad que yo ya había hecho con ellos. Que los saqué de Egipto, que perdoné sus pecados, que les di maná en el desierto, que les di agua de la roca, que los cubrí con una nube durante el día para que no se insolaran y no murieran de insolación en el desierto, que los cubrí con una nube de fuego en la noche para que el frío no los matara. Todas esas bondades que día a día eran constantes con ellos, cuando pasaron por una crisis y entonces hubieran dicho, gracias porque estás con nosotros y suplirás nuestra necesidad, comenzaban a quejarse de mí una y otra vez. Y espero que ahora que usted está oyendo que viene una tercera ola de COVID, no empiece a decir, ay, no me morí en la primera, pasé la segunda, de seguro ahora sí me toca. De seguro ahora sí me voy, y yo y mis hijos, y espero que no sea tan incrédulo como para llegar a ese punto. Provocaron al Señor. Ellos dudaron de su fidelidad, o dudaron del pacto. El pueblo comenzó, vamos a la siguiente diapositiva, a ver, regrésate una, ¿en cuál nos quedamos? Sí, sigue. Bien, mire, esto, ¿cómo responde el Señor a esa queja del pueblo de Israel? Dice en el verso 10, por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí tengo un comentario de David Curtis, que me parece muy acertado y sí quiero que lo observen ustedes. Mire lo que dice David. Digamos que hay 1.200.000 adultos que componen el pueblo que sale de Egipto. Pensemos que hay 1.200.000 adultos mayores de 20 años, porque en el enojo del Señor, Él dijo que todos los mayores de 20 años en adelante no entrarían a la tierra prometida por haber dudado del Señor. Así que David hace un cálculo y él piensa, pensemos que hay 1.200.000 adultos mayores de 20 años. Piensa en esto, 1.200.000 personas mayores de 20 años y hay aproximadamente 14.500 días en el periodo de tiempo que estaban destinados a vagar por el desierto. Es decir, aproximadamente 38 años iban a vagar por el desierto. Después de 2 años de tolerancia, de soportarlos, de tener paciencia, el Señor se enoja con ellos y dice, no van a entrar a mi reposo, y esta generación de 20 en adelante no va a entrar, y hasta que mueran ustedes, entonces los menores de 20 ellos van a entrar a la tierra prometida. A esos niños que ustedes dijeron que yo iba a matar en el desierto, a esos niños que ustedes dijeron que yo iba a asesinar por esos gigantes que vieron allá, esos niños van a heredar la tierra que ustedes no quisieron heredar. Dios estaba sumamente enojado, sumamente airado. Mire lo que dice David. Hay aproximadamente 14.500 días en el periodo de tiempo que estaban destinados a vagar por el desierto. Eso significa que en promedio 85 por día morían bajo el juicio de Dios. ¿Estamos ahí? 85 morían
85 personas, de 20 hacia adelante, 85 personas diarias morían bajo el justo juicio de Dios. Y lo terrible es que no había vacuna para detener la ira de Dios. No había vacuna. Sí, seguimos con el comentario. Ahora bien, si permitimos un máximo de 12 horas en cada día para que se lleven a cabo los funerales, eso significa que habría habido un promedio de 7 funerales por hora durante 39 años. 7 funerales por hora. Es decir, la gente estaba muriendo a diario, constantemente, como en una pandemia. Nada más piensen eso. No sé cuántos de ustedes en un día supieron en su colonia, en su calle, de 7 funerales en un solo día, ahora en el periodo de la pandemia. Yo no. Honestamente yo no. Pero ¿qué tan aterrados andábamos? Ahí en el lugar donde vivimos, solamente supimos de una persona que murió por o con, que yo diría con COVID, porque el señor ya estaba enfermo de otra enfermedad, y no murió por COVID, murió con, que son dos cosas muy distintas. En el pequeño lugar donde vivimos, no sé cuántas familias hayan ahí, pero solamente supimos de una persona, una, ni siquiera una familia, una persona, en todo ese tiempo que falleció. Pero ¿qué tal el terror, la psicosis en la que vivíamos? Ahora, como pastor sí fui a varios funerales de personas que murieron, algunas con o con otra enfermedad. Pero honestamente, sí, fueron quizá más constantes en ese año, pero honestamente no fue que en una semana, todos los días estaba yo en un funeral. ¿Sí me está entendiendo? No fue eso. Observe lo que está, el cálculo que está haciendo David. Piénselo, 7 funerales por hora. 7 funerales, no 7 funerales en esas 12 horas, 7 funerales por hora. Si había un promedio de 1.200.000 personas de 20 años en adelante, para que toda esa generación muriera en esos 38, 39 años que calculan los comentaristas que pasaron en el desierto después de que salen de Egipto y provocan a ir al Señor constantemente durante un periodo de 1 año o 2 años, así que después de ese tiempo, 38 o 39 años, ellos caen bajo el juicio de Dios, y para que se acabe esa generación tuvo que morir gente diariamente de manera increíble, para que en 38 años esa generación incrédula desapareciera por completo. Tuvo que morir gente todos los días, constantemente recordándole a la nación de Israel: estás en el desierto y está muriendo mucha gente porque estás bajo el justo juicio de Dios por causa de tu incredulidad. Hay mucha gente muriendo porque estás bajo el justo juicio de Dios, y esto no va a terminar hasta que todos ustedes mueran. ¿Qué esperanza había para ellos? Ninguna. Todo eso a raíz de la dureza del corazón. Mire en cuántos problemas físicos, materiales podemos caer en nuestra vida cuando comenzamos a endurecer nuestros corazones. Continúa esa última parte. Ahora bien, si eso no fuera un testimonio constante para estas personas de su pecado, nada podría hacerlo. Me encanta esta frase con la que termina su comentario David. Dice: pasaron mucho tiempo enterrando a sus muertos.
¿Sabe para qué se quedaron en el desierto? Para enterrar a sus muertos. Para eso se quedaron en el desierto. Para enterrar a una generación que fue incrédula. ¿Se da cuenta del impacto de la incredulidad en nosotros como creyentes? No estamos hablando de la pérdida de la salvación. Pero sí estamos hablando de los dolores que podemos atraer sobre nuestra vida por una sola razón. Somos incrédulos a la bondad de Dios. Somos incrédulos de la bondad del Señor. Comenzamos a dudar de su bondad, de su misericordia. Regresamos al texto. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario sobre esto? Mire cuántos creyentes apenas... a mí me parece fascinante la manipulación que hacen de nuestras mentes con lo de la pandemia, ¿no? Vienen elecciones en el país y milagrosamente la pandemia desaparece. Unas semanas después comenzamos otra vez a estar en números, estar ya en peligro de que se vuelva a salir de control. Y me parece extraordinario. He escuchado, me han dicho algunos cristianos, estamos ya otra vez regresando como al tiempo del año pasado. ¿Quién sabe cómo nos vaya en esta etapa? ¿Quién sabe cómo nos vaya? ¿El Dios del año pasado no es el mismo Dios de este año? ¿El Dios de la peste negra no es el Dios que sigue gobernando en este tiempo? ¿El Dios de la gripe española no es el mismo Dios que sigue gobernando en este tiempo? ¿El Dios de las muertes en el desierto del antiguo pacto no es el mismo Dios que está sentado en el trono? ¿Cómo que quién sabe cómo nos vaya? ¿Quién sabe cómo les vaya a los que no son creyentes? ¿Y quién sabe cómo les vaya a los que están dejando que su corazón se endurezca? Pero el pueblo del Señor, no estoy diciendo que ninguno de nosotros va a morir. El pueblo del Señor tiene que estar seguro que es Él quien gobierna todas las cosas y Él es bueno, siempre es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Y le aseguro algo, si el Señor determina que alguno de nosotros muera por causa de esta enfermedad, le aseguro que le dará la fuerza para soportar el sufrimiento que otros simplemente les aterra. ¿Cuántos murieron en la cruz antes que el Señor Jesús? Esa práctica la tenían los fenicios, la adoptaron los romanos. ¿Cuántos murieron en la cruz? Y el único que murió confiando en el Señor fue Jesús. ¿A Él le dolió menos? ¿Él sufrió menos en esa cruz? ¿A Él no le dolió el ser traspasado en las muñecas por esos clavos tan gruesos? Él no sentía el dolor de su cuerpo quebrantado por la infección de las heridas no tratadas. Él no sentía la fiebre. Él simplemente lo amarraron y esperaron lo amarraron, le dieron una pastilla para que cerrara los ojos y ya. ¿Jesús no sufrió los dolores de la muerte en esa cruz? ¿Por qué murió alabando al Señor? Porque su corazón no estaba endurecido. ¿Se da cuenta? Ahora, yo no le estoy diciendo, ninguno de nosotros va a morir por ninguna enfermedad. Le estoy diciendo, si el Señor quiere que usted o yo, cualquiera de nosotros, muera por alguna enfermedad, le va a dar la fuerza para morir alabando al Señor y no quejándose. Si usted se mantiene firme en la palabra en la que ha sido salvo. Si usted se mantiene firme. Si usted no se mantiene firme, usted va a morir como cualquier otro incrédulo. Va a morir en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia, aun cuando su alma no se pierda. Va a morir de forma tan angustiante, tan dolorosa, tan dramática, por una razón, no porque el Señor le ha abandonado, sino porque su corazón simplemente se endureció a la bondad de este Dios que es bueno, que para siempre es su misericordia. Dios es bueno y su misericordia es de generación a generación. Su bondad es de generación a generación.
Tenemos entonces una generación que endureció su corazón a la bondad del Señor, una generación que no entró a la tierra prometida, una generación que durante 38 años estuvieron enterrando a sus muertos y sabían perfectamente, porque yo quiero que usted trate de entender el impacto psicológico del juicio de Dios sobre esta generación, porque de los 20 en adelante estaban sentenciados a muerte, de los 20 en adelante. Y esa generación sabía, tal vez hoy murió un hijo que tenía 20 años, el padre lo enterró y dices, bueno, el dolor de saber que tu hijo de 20, 25 ha muerto por causa de la incredulidad tuya y de la incredulidad de él. Muere un padre tal vez de 60 años, los hijos jóvenes lo entierran, pero saben que ellos están sentenciados porque como incrédulo fue el padre, incrédulos fueron ellos, y así como están enterrando a su padre, sus hijos los van a enterrar o sus padres los van a enterrar también por causa de la incredulidad. Es decir, ellos vivían ya en este estrés, en esta depresión, en esta angustia, no había vuelta atrás. Aunque desearon salir de esa condición, porque despreciaron la constante bondad del Señor una y otra y otra y otra vez. Dios es paciente, pero su paciencia también tiene límites. Ellos lo provocaron no una vez, una y otra y otra y otra vez, hasta que llegó el punto en que el Señor dijo, no verán mi reposo. No lo verán, no entrarán a mi reposo porque han desconfiado de mi bondad. Y este es un Dios, hermanos, honestamente a veces desconocido para nosotros, pero observe lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 11. No estamos hablando de pérdida de salvación, pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Versículo 28 al 31. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 28 al 31. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Así que el creyente, aunque ha sido liberado del juicio eterno, puede todavía vivir bajo el juicio temporal de Dios. No estamos bajo condenación, hemos sido liberados del juicio eterno, pero nuestra actitud hacia Dios puede ponernos bajo su juicio temporal. En el caso de la iglesia de Corinto, dice que algunos creyentes estaban poniéndose bajo juicio, y dice en el verso 30, este juicio era evidente en esto, por esto hay muchos débiles y enfermos. No estoy diciendo que toda enfermedad es resultado de la dureza del corazón, pero Pablo parece explicar que algunas enfermedades en algunos creyentes se debe a la dureza de su corazón. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y bastantes duermen. Una forma de decir han muerto. No usa la palabra muerto porque ellos no han muerto a la condenación eterna, pero sí han muerto físicamente como consecuencia del juicio temporal de Dios sobre sus vidas. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Bueno, ahí el énfasis está en la cena del Señor, pero quiero que noten que el apóstol Pablo advierte de caer temporalmente en los juicios de Dios. De caer temporalmente en los juicios de Dios. Hermanos, quiero concluir con lo que dice el versículo 11 y versículo 12. Vamos a pasar a la última diapositiva. El Señor jura en su ira que no entrarán en su reposo. Aquí tenemos una cita. Dice, aunque el autor no dice eso textualmente, es decir, no hace una referencia entre los 40 años de Israel en el desierto y los 40 años de la iglesia antes de la destrucción del templo. No dice eso textualmente. Dice, aunque el autor no dice eso textualmente, puede ser probable
que haya visto un significado especial en los 40 años del Salmo 95:10. Tenemos evidencia de una creencia de que los tratos de Dios con Israel, que comenzaron con un periodo probatorio de 40 años, serían completados al final de los tiempos con un periodo probatorio de la misma duración. Y si esta epístola fue escrita un poco antes del 70, ya eran cerca de 40 años desde que Jesús había llevado a cabo su éxodo en Jerusalén. De allí, la urgencia de la actual apelación a los lectores de hacer caso, entre tanto que se dice hoy. Esto es el comentario sobre el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento de Donald Carson. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Hermanos, el Señor prometió dar reposo a su pueblo. El reposo tiene que ver con una relación correcta entre Dios y su pueblo. El pecado quitado por causa del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. La reconciliación del pueblo con el Padre a través de la obra redentora de Jesucristo. El pueblo siendo llevado a su Dios y estando en paz, en tranquilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay más maldición. ¿Puede verse estropeada esta paz y esta tranquilidad a la que hemos sido llamados? La respuesta es sí. ¿Cómo? Si tu corazón comienza a dudar de la bondad del Señor. Si tu corazón comienza a dudar de su bondad, esa paz, esa tranquilidad a la que has sido llamado, comienza a alterarse. Comienza a cambiar. Y de repente nos encontramos inundados de frustraciones, de miedos, de ansiedades, de depresiones, de dolores, de angustias, de insomnio, porque nuestro corazón está alejándose del Señor. A lo largo de la Escritura tenemos ejemplos de cómo le sucedió a la nación de Israel en el desierto, pero también a la nación de Israel dentro de la tierra prometida, donde deberían estar en paz, en tranquilidad, se sintieron lejos del Señor. Incluso tenemos un salmo, como el Salmo 42, donde se nos narra la experiencia del salmista, donde el salmista comienza a recordar otro tiempo donde él subía a la casa del Señor en medio de cantos de alabanza, de alegría, pero ahora está en un punto donde su corazón se halla afligido, abatido, desesperanzado, y él se llega a comparar como el ciervo, como aquel animal que en el desierto brama por las corrientes de las aguas. Él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay un momento en el que el creyente, estando en la misma presencia de Dios, pareciera que está en un desierto, como si Dios lo hubiera abandonado. Pero Dios nunca abandona a su pueblo. Es el pueblo que comienza a endurecer su corazón en contra del Señor. Algunas personas dicen, desde que comenzó este problema no he podido dormir con tranquilidad, o desde que comenzó este problema no he podido sentirme en paz. No, tal vez el problema, lo único que hizo evidente es que tu corazón ya se había alejado del Señor. Otras personas dicen, yo estaba bien hasta que vino este problema. ¿No le parece que el pueblo de Israel podía decir lo mismo? Nosotros estábamos bien con Dios hasta que nos faltó agua. Entonces las cosas comenzaron a complicarse. ¿Pero fue la falta de agua lo que endureció el corazón del pueblo? No, la falta de agua hizo evidente que su corazón ya se había alejado de Dios. Tal vez la crisis en la que estás es una muestra de la bondad de Dios para darte cuenta que hace tiempo tú ya te alejaste de Él. Tal vez esa crisis que te ha robado el sueño, que te ha quitado la paz, que te ha quitado la tranquilidad, es una expresión de la bondad de Dios para mostrarte que hace tiempo que ya te alejaste de Él, hace tiempo que dejaste de confiar en Él, hace tiempo que dejaste de creer en Él, hace tiempo que dejaste de esperar en Él. Y esa crisis por la que estás pasando, el nombre que tenga, problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, esa crisis que ha sacado a relucir lo quejumbroso o quejumbrosa que eres, tal vez sea una muestra de la bondad de Dios, de la clase de corazón que en realidad tienes. Y tal vez sea un llamado del Señor a tu vida, acercarte a Él y a suavizar tu corazón con su palabra. Si escuchas hoy su voz, dice la advertencia del salmista, no endurezcas
tu corazón. Si Él te llama, no endurezcas tu corazón. Puede ser que juicios mucho más graves vengan sobre tu vida. Ahora, tú sabes que por la gracia del Señor nunca te perderás. Pero Él no te trajo a esta vida para que vivas miserablemente. Él te trajo a esta vida para que disfrutes de Él, de su salvación, de su presencia, para que vivas en plenitud. Quiero por favor que terminemos con una oración. Incline su rostro. Nadie mejor que usted se conoce a sí mismo. Nadie mejor que usted se conoce. Nadie mejor que usted.